Bien, sean todos bienvenidos. En esta ocasión vamos a hacer un review sobre el trade que tomé en el GBP/USD para el día miércoles. Muy bien, es bastante interesante que en estos momentos el mercado, específicamente el DXY, se encuentra en una condición bastante compleja, en una condición que realmente puede ser de difícil discernimiento para los traders en desarrollo e incluso para algunos traders profesionales. Les puedo asegurar que en un gran porcentaje de traders que, aunque lleven muchos años en el mercado, en este momento tienen muchísimas dificultades o están teniendo muchísimas dificultades para poder identificar qué es lo que está pasando con el dólar en este preciso momento. Muy bien, no me quiero adentrar en temas teóricos sobre el dólar en este momento, ni tampoco quiero adentrarme en estructura diaria, muy bien, para el dólar, sino que solamente quiero hacer un pequeño repaso para tener un poquito de narrativa, para tener un poquito de contexto sobre qué es lo que está sucediendo con el dólar esta semana, muy bien, y de qué manera podemos interpretar eso nosotros para pues nuestro beneficio. Tienes que entender a la hora de buscar tu setup, que en este caso puede ser uno solo, pueden ser dos trades, dos setups, muy bien, los que te provean los pips necesarios para completar tu plan semanal. Muy bien, en mi caso personal yo busco 50 pips semanales, y si yo puedo encontrar un solo setup, muy bien, que me pueda proveer esos 50 pips semanales, entonces yo no necesito ver absolutamente nada más durante esa semana. ¿Ya? Puede ser que tu plan de trading semanal sea de 30 pips. Puede ser que sea de 70 pips. Créeme, 20 pips incluso pueden hacer de tu carrera de trading un éxito total. No necesitas 900 pips para llegar a ser consistente, mucho menos para llegar a ser rentable. No necesitas 5000 pips mensuales. Necesitas muy bien lo necesario, nada más, lo suficiente, muy bien, como para que tu equidad crezca consistentemente, ¿ya? Entonces, en el dólar index, muy bien, tenemos básicamente la formación de un market shift. Ojo que esto no fue durante esta semana, esto fue en la semana anterior, ¿ya? Y la semana para nosotros comenzó el día 25 a las 7 horas GMT, muy bien, que básicamente ese es el que consideraríamos nosotros como el Weekly Open, la apertura de la medianoche en New York, que en Pepperstone y en IC Markets, que es el broker en el que está esta cuenta en este momento, serían las 7 GMT. Muy bien, entonces a partir de esta semana nosotros tenemos este price action, y la semana anterior nosotros pudimos ver perfectamente un cambio estructural de la tonalidad alcista que teníamos en el corto plazo para DXY a una tonalidad bajista. Muy bien, y esa tonalidad bajista se ve reflejada a través de la ruptura de este máximo, formando un fractal. Muy bien, este fractal lo que hace es acumular órdenes, acumular órdenes, acumular órdenes, y finalmente un retesteo. Acá podemos ver la razón por la cual el precio llegó hasta acá, y es que hay un breaker acá, la última vela bajista antes de un impulso alcista que neutraliza buy stops. Muy bien, por lo tanto eso es un breaker, y ese breaker sirve como el nivel de referencia institucional para que después de una neutralización de buy stops en esta acumulación podamos ver nosotros ahora, o esperar mejor dicho con altas probabilidades, la neutralización de sell stops. Muy bien, entonces nos adentramos a la semana sin saber muy bien en qué momento se van a neutralizar los sell stops. Lo que sí sabemos es que tiene altas probabilidades de hacerlo. No necesariamente estamos buscando que el precio se muera a 300 puntos. Muy bien, simple y sencillamente estamos buscando la neutralización de sell stops. Es nada más que eso. Entonces, cuando nosotros vemos que el precio en la semana neutraliza sell stops, eso se debería de ver traducido, muy bien, como escenarios alcistas para los cruces del dólar. Es decir, esto se debería de ver alcista o neutralizar buy stops, en este caso, en el euro dólar y en el libra dólar. Muy bien, también lo podríamos observar en el Aussie dólar, lo podríamos observar en los pares en los que el dólar tiene el protagonismo, ¿ya? Entonces,
Cuando nosotros vemos esto, es fácil, muy bien, acudir a la idea de que si yo estoy esperando la neutralización de sell stops por debajo de este mínimo, a través de la semana, a través del price action de esta semana, yo voy a esperar entonces encontrar mi setup en compra, muy bien, en los otros dos instrumentos que habíamos mencionado. En muchas de las ocasiones a nosotros nos cuesta decidir qué instrumento nos va a dar el setup que nosotros andamos buscando, qué instrumento nos va a causar menos problemas, y para eso tenemos que tener nosotros algunas cosas en consideración. Número 1, cuando yo voy a operar, cuando yo voy a buscar un setup, muy bien, ya sea en el euro dólar o en el GBP USD, yo tengo que tener el contexto del price action en el momento. No solamente me voy a dejar enviciar por la idea de que tengo que comprar o que tengo que vender en cualquiera de los dos, porque no necesariamente los dos van a proveer escenarios de altas probabilidades, aunque se muevan en la misma dirección. Ojo con esto. No todas las veces vas a tener escenarios de alta probabilidad en los dos instrumentos, a pesar de que sí se muevan los dos en la misma dirección. Y esto es bastante interesante. Muy bien. Y es que nosotros vemos al euro dólar, muy bien, a partir de la semana del 25, muy bien, en adelante, en una acumulación severa. Este price action es horrible. Esto es una batalla enorme para muchos traders, para el retail trader, para aquel que busca patrones, formaciones como hombro, cabeza, hombro, para aquel que busca doble techos y doble suelos. Esto es una formación horrible, muy bien, y es bastante complicado operar en estos escenarios, muy bien. Entonces, ante esta narrativa, nosotros tenemos que hacernos la pregunta. No solamente es descartar al par y decir esta es la razón por la cual el precio no nos puede ofrecer un escenario de alta probabilidad, sino por qué el precio se encuentra en esta condición. A través de la lectura de los perfiles de mercado, nosotros nos damos cuenta entonces que el euro dólar se encuentra en una etapa de consolidación. ¿Por qué el euro dólar se encuentra en una etapa de consolidación cuando hemos visto al DXY moverse hacia abajo sin mucho problema, digámosle así? Vemos dips profundos, muy bien, dips profundos, y no necesariamente vemos la misma dificultad de alcanzar sell stops como la ha tenido el euro dólar para alcanzar buy stops, o sea, liquidez en forma de máximos anteriores. Entonces, para eso nosotros tenemos que recordar la teoría de las correlaciones, y nos vamos a dar cuenta entonces que cuando el DXY no nos puede proporcionar información relevante sobre los dos mayores más importantes, el euro dólar y el GBP USD, hay otro instrumento que sí lo puede hacer. ¿Y cuál es ese instrumento? El euro GBP o el euro libra. Este otro instrumento es el comodín para el trader, muy bien, para identificar qué es lo que está sucediendo e incluso, muy bien, poder premeditar perfiles de mercado como este. Y es que si nos vamos al euro libra, muy bien, en el gráfico del daily chart, nos vamos a dar cuenta, muy bien, que el order flow es claramente bajista. El movimiento es claramente bajista, y en el weekly chart nosotros podemos observar cómo el precio se ha dedicado a neutralizar sell stops cada vez más. Como lo hemos visto en los análisis anteriores que he mostrado acerca de este instrumento, yo esperaba que el precio ejerciera resistencia a través del breaker, muy bien, y que finalmente el precio pudiese neutralizar el candle que está aquí debajo. Esto provoca entonces que si tenemos un euro libra haciendo dips, tenemos a un DXY haciendo dips, muy bien, partiendo desde el punto teórico de las correlaciones, esperaríamos entonces a un GBP USD que sabemos que se mueve en contra del euro libra, haciendo máximos más altos, y tendríamos a un euro dólar en una consolidación. Entonces, esta es la verdadera razón por la cual el euro se encuentra en la situación en la que está. Entonces, partiendo de la premisa que podemos identificar perfectamente a inicios de semana, muy bien, nosotros concluimos en que si vamos a buscar escenarios, lo vamos a hacer en el libra dólar y no en el euro dólar. ¿Por qué? Por la situación que tiene correlativamente con el euro libra y con el DXY en ese preciso momento.
desde que nosotros filtramos muy bien qué instrumento me va a proveer esta semana mi setup de alta probabilidad, entonces yo empiezo a encontrar ideas, a esperar que el precio forme ese setup que me va a permitir a mí operar. Muy bien, entonces ya una vez conocemos esta narrativa, ya una vez llegamos a esta conclusión, nosotros nos vamos a dedicar ahora a esperar el setup, ¿ya? Porque ya elegimos que el GBP/USD va a ser nuestra presa. Así que nos vamos a ir al GBP/USD y vamos a analizar el contexto del higher time frame o el contexto de temporalidad mayor. Muy bien, nosotros podemos concluir lo siguiente: el rango más reciente o el dealing range actual para el GBP/USD cuando comienza la semana el 25 de febrero, muy bien, se compone del máximo de este swing high y el mínimo de este swing low. Por eso tenemos un rango marcado con estas dos líneas. Aparte de eso, tenemos el 50% o el equilibrio del rango, muy bien, que básicamente me podría permitir a mí reconocer el momentum dentro del dealing range, ¿ya? Por encima vemos liquidez en forma de buy stops y al mismo tiempo tenemos liquidez en forma de buy stops de un máximo anterior. Ahora, ya que estamos dentro de este rango para el 25 de febrero, nosotros tenemos que analizar el contexto estructural del par. Y es que después de que el precio, muy bien, neutraliza sell stops en este spike, en este mechazo, nosotros vemos un rally que neutraliza buy stops en el máximo más reciente. Si tú te fijas entonces en la narrativa bajista que traía el GBP/USD, esta es la primera vez en la que se crea un máximo más alto, muy bien, por encima de este máximo, muy bien, y eso rompe entonces la estructura bajista de máximos más bajos y mínimos más bajos que había traído el GBP/USD. Y finalmente nos pone entonces ahora en un contexto alcista estructural, esperando entonces que los puntos de referencia institucional alcistas provoquen ese soporte que finalmente permita al GBP/USD seguir neutralizando máximos, que es lo que sucede. Muy bien, entonces acá lo que nosotros tenemos básicamente es al precio yendo en una etapa de distribución, entrar en una etapa de acumulación de órdenes de compra para finalmente hacer un rally, ¿ya? Pero eso no es lo que nos interesa a nosotros estudiar específicamente en este momento, sino qué es lo que pasa después al inicio de esta semana cuando nosotros ya vimos que eso pasó y estamos yendo por encima del equilibrio. ¿Te fijas? Después de que el precio llega y hace su swing low, el precio forma nuestro dealing range y el precio de equilibrio, muy bien, tiene cierres por encima a través de estas velas, muy bien, que son velas bastante poderosas al alza. Muy bien, entonces nosotros esperaríamos que el precio mantenga cierres de sus cuerpos de vela por encima de ese 50% para permitirle entonces al GBP/USD neutralizar buy stops. Hasta este momento vamos entendiendo bien, pero entonces ahora es necesario que nos dirijamos hasta exactamente ese dealing range, porque ahora lo que vamos a hacer es buscar nuestro setup. Muy bien, así que nos vamos a ir al gráfico de 4 horas, muy bien, y yo voy a tener acá entonces el dealing range de una manera muchísimo más amplia, ¿ya? La semana inicia justamente acá y yo a inicio de semana lo que puedo observar es que el precio no hace muchos retrocesos bajistas, sino que nos dirigimos directamente hacia rallies, neutralizando buy stops de estos máximos y dirigiéndose muy bien a los buy stops del dealing range, es decir, dirigiéndose a la salida del dealing range. Ahora, yo sé muy bien que el DXY, ante la expectativa de la neutralización de sell stops y ante el euro libra también neutralizando sell stops, yo tengo que buscar la oportunidad de compra perfecta. Muy bien, tengo que buscar la oportunidad de compra que me permita a mí operar muy bien y recoger esos 50 pips. Y aquí es donde nosotros entonces tenemos que verificar el inicio de la semana en adelante y ver a través de diferentes reglas que ya hemos visto en la clase, por ejemplo, de el rango semanal, muy bien, donde nos explicamos básicamente qué es lo que se debe aprender a leer intrasemanalmente para poder buscar esos setups que nos van a permitir entonces llegar a estos objetivos. Pero ojo,
hemos llegado a la conclusión entonces de que vamos a comprar y que vamos a buscar el mejor día para comprar. Muy bien. Y ya tenemos entonces un order flow claro, ya tenemos una dirección clara de hacia dónde se va a dirigir el precio y no pensamos en ninguna otra cosa, no pensamos en ninguna otra variante. Estamos siendo bastante certeros decidiendo que lo que vamos a hacer es comprar, porque el punto máximo de liquidez para el GBP/USD se encontraba en máximos y no en mínimos. Por lo tanto, nosotros no estamos considerando bajo ninguna circunstancia las ventas como altas probabilidades. Muy bien, así que ya podemos entonces dirigirnos hacia un gráfico, muy bien, de temporalidad menor. Y no me quiero enfocar en los días anteriores, sino me quiero enfocar en el trade que yo tomé el día miércoles. Muy bien, el día miércoles. Y es precisamente este que nosotros tenemos por este lado. Muy bien. Por un lado, vemos un Candyland formándose en este preciso instante, ¿no? Y nosotros vemos al precio empezando a entrar en una etapa de acumulación y de rangos muy pequeños. Si ustedes se fijan, prácticamente todo el día miércoles, muy bien, todo el día miércoles, nosotros estamos teniendo básicamente un día muy lleno de rangos pequeños. Sabemos nosotros entonces que después de rangos pequeños siguen ¿qué cosa? Siguen rangos grandes. Tenemos marcado también el nivel institucional de 1.33 o la figura completa de 1.33 que proviene del daily chart a través del máximo que está muy bien en este lugar. Y básicamente este sería el objetivo para el final de la semana. Ok, este sería el objetivo que nosotros buscaríamos que el precio lograse al final de la semana. Muy bien, entonces aparte del máximo del dealing range, yo también tengo un objetivo de un liquidity pool semanal. Eso es a lo que se le llama el liquidity pool semanal, porque es lo que tú esperas que el precio alcance a llegar muy bien en todo el rango semanal, y era esto buy stops en 1.33. Así que una vez nosotros estamos ahí, no solamente le prestamos atención al Candyland, sino también al 1.33, que es ese nivel muy bien en el cual nosotros tenemos una referencia de liquidez para que el precio lo alcance en el rango semanal. Muy bien, entonces ¿qué pasa? Sucede muy bien que nosotros tenemos la semana abriendo y quizás no pudimos encontrar ningún setup muy bien en los días anteriores, pero el día miércoles que nosotros vemos la acumulación de estos pequeños y diminutos cuerpos, nosotros nos podemos entonces a llegar a la idea de que después de una contracción del precio lo que sigue es una expansión. ¿Ya? Es lo único que puede pasar después de una contracción. Una expansión, lo único que puede suceder. Entonces, acá surgen varias dudas y yo sé que muchos de ustedes se encontraban en una disyuntiva de el por qué no lograron encontrar una muy buena entrada, muy bien, para este día, y por qué algunos de nosotros sí tomamos un trade de compras, muy bien, hacia ese lugar. Y sucede que, muy bien, sucede que el precio tenía, aparte de este Candyland como objetivo, nosotros queríamos ver posiblemente la neutralización de este mínimo. Por eso lo tengo como un signo de interrogación. Queríamos ver la neutralización de este mínimo y vimos que no sucedió así, porque si ustedes se fijan, el precio llegó casi al mismo nivel, pero finalmente empezó a subir y nosotros pudimos quedar desconcertados, ¿no? Pudimos estarnos preguntando por qué el precio no neutralizó estos mínimos. ¿Por qué el precio no hizo la neutralización? Porque yo lo que esperaba, por ejemplo, pueden decir algunos, es neutralizar esos mínimos e inmediatamente dirigirme, ¿ok?, hacia un bullish order block. Por ejemplo, sería este que está aquí abajo. Llenar toda la ineficiencia, llegar al order block y finalmente comprar. Esa es la idea que pudieron tener algunos. ¿Era una idea mala? No, por supuesto que no era una idea mala. Claro que no, es una posibilidad. Pero nosotros tenemos que aprender a estudiar en el momento lo que está haciendo el price action. Así que les voy a explicar exactamente qué fue lo que sucedió en este instrumento, como para que nosotros pudiésemos descartar, bien, vamos a decirlo así, para que nosotros pudiésemos descartar que el precio neutralizara
sell stops en este momento. Estructuralmente hablando, en este fractal, ojo con esto, en este fractal nosotros tenemos al precio haciendo mínimos más bajos, máximos más bajos cada vez, muy bien. Y finalmente cuando llega el true day, o mejor dicho, cuando comienza nuestra kill zone de Londres, nosotros vamos a esperar en términos del Power of 3 una reacción similar a esta, es decir, apertura, que vendría siendo el true day a las 7 GMT, manipulación, expansión y distribución. Entonces nosotros estamos esperando en el escenario ideal comprar por debajo del Daily Open, que en este caso sería las 7 GMT. Los mejores escenarios de compra para días alcistas se van a dar por debajo del Daily Open y eso no tiene discusión. Entonces nosotros vemos al precio empezando a bajar después del Daily Open. Y aquí es donde nosotros estamos esperando entonces la formación ideal en términos del Power of 3 del mínimo del día. ¿Cuándo? Entre las 9 y las 11 GMT. Sucede que el mínimo del día no se da ni a las 9, ni a las 11, ni a las 10 GMT. Se da antes del London Open. Y esto puede llegar a ser confuso para algunos porque mientras algunos de nosotros estábamos viendo el precio acá, muy bien, estábamos esperando con altas probabilidades la neutralización de este mínimo y finalmente que adentrados en el London Open se creara el mínimo del día, llegando posiblemente al bullish order block que teníamos marcado antes y finalmente la expansión alcista. Ojo, pero ¿qué sucede? Y aquí es donde yo decido ver este setup como un setup de alta probabilidad, muy bien, y que no iba a ser como en los escenarios ideales en los que íbamos a esperar la neutralización del mínimo anterior, íbamos a esperar el llenado del liquidity void que había antes y finalmente la recapitalización del bullish order block. Sucede que cuando el precio hace este mínimo, muy bien, el rally que hace irrumpe la estructura bajista de máximos más bajos y mínimos más bajos, lo cual produce un fractal alcista con un market shift. ¿Entienden eso? Produce un market shift. Si el precio, muy bien, está destinado a neutralizar buy stops en términos del Power of 3, nosotros primero esperamos neutralización de sell stops. Pero surge la pregunta, eso no sucedió, Kevin. Vimos el fractal alcista formándose, pero ¿por qué el precio no neutralizó sell stops acá? Y aquí es donde muchos de nosotros posiblemente no nos estamos fijando en los pequeños detalles. Vean esto. Nosotros tenemos un mínimo en 1.3233. Ese es el mínimo más bajo en esta vela. Y tenemos el mínimo acá más bajo en 1.3233, exactamente en el mismo lugar. ¿Es eso una neutralización de sell stops? Bueno, si lo vemos desde ese punto de vista, no lo es. Ahora, piensa en función del volumen de los cuerpos de las velas y te vas a dar cuenta que los cuerpos de estas velas son más bajos que los cuerpos de estas velas. Y si nosotros trasladamos nuestro gráfico a un gráfico de líneas, vamos a ver que sí se hizo un mínimo más bajo. Es decir, sí hubo neutralización de sell stops por debajo del mínimo anterior. No había notado esto, Kevin. No había llegado a esta conclusión. En realidad sí hubo neutralización de sell stops. Porque ya les he explicado, ya les he enseñado que por debajo de los cuerpos también hay sell stops, no solamente por debajo de los mínimos. Entonces, cuando yo observo que el cuerpo, el volumen de sus cuerpos está por debajo de los anteriores y veo además un market shift después de la contracción tan tremenda, a mí me saborea la idea de que realmente el precio está dispuesto a avanzar sin necesidad, muy bien, de tener que recoger más órdenes por debajo, ni tampoco tener que recapitalizar el bullish order block que teníamos acá. Aparte de eso,
esta estructura o este fractal me permite a mí identificar entonces que idealmente el London Open, muy bien, no necesariamente me va a dar ese mínimo del día que yo estoy esperando. Así que cuando eso sucede, decido inmediatamente comprar por mercado. ¿Por qué? Porque yo ya vi el cambio estructural en una tonalidad bajista a una tonalidad alcista y al mismo tiempo ya me di cuenta que realmente sí fue una neutralización de sell stops en este lugar. Por lo tanto, mi ojo se va directamente al Candyland y ese Candyland me puede proveer un rango de neutralización de entre 10 y 20 pips. Ahora, quiero que se fijen en lo siguiente. Ya descubrimos la razón por la cual yo decidí comprar. Ahora, ¿era un escenario difícil de premeditar en ese momento? Posiblemente, porque tú no estás viendo algo claro acá. Tú no estás viendo un lugar claro acá en el que tú vas a decidir comprar. Y eso es algo bastante interesante. Yo no me estoy guiando en este setup a través de order block. Si tú te fijas, mi entrada no fue en ningún order block. Mi entrada fue justamente en la ruptura del fractal. Yo veo nuevos máximos e inmediatamente decido comprar porque sé que ha habido un cambio estructural en el mercado y ahora la prioridad en el precio son los buy stops que están sumamente expuestos en este lugar, además del Candyland. Entonces, una vez yo hago el framing, construyo el escenario del setup que ando buscando, yo me doy cuenta entonces que si yo compro la estructura, que si yo compro ese fractal que fue aproximadamente 1.3250 la media figura, yo tengo hasta el Candyland un escenario de 37 pips, suficientemente bueno para que yo tenga un buen setup. Pero además de eso, yo observo que es un Candyland y el IPDA me permite a mí identificar una neutralización de 10 o de 20 pips por encima de él. Por lo tanto, yo puedo llegar a tener incluso 50 pips semanales en los primeros 10 pips de neutralización, muy bien, 47 pips en este caso y 57 pips en el caso de 20 pips de neutralización. Ahora, la pregunta es la siguiente, Kevin, si tienes dos precios acá, el 1.3298 que serían 10 pips por encima del Candyland y el 1.3308 que serían 20 pips por encima del Candyland, ¿por qué tu take profit se encontraba en el 1.33? Bueno, la razón es la siguiente. Si tú te fijas, el 1.3298 es básicamente el 1.33. Y cuando nosotros hablamos de figuras institucionales y cuando hablamos de objetivos y cuando hablamos del precio o del IPDA queriendo llegar a ciertos niveles, nosotros sabemos que las figuras institucionales son prioridad. Así que en vez de utilizar el 1.3298, que eran los 10 pips de neutralización que me ofrecía el Candyland, decidí redondear ese número hasta el 1.33. O sea que en realidad sí le hice caso a la opción de los 10 pips de neutralización, muy bien, pero utilizando la figura completa que además coincide con el máximo del liquidity pool en el weekly range. Por lo tanto, ese era el setup, muy bien, que me iba a ofrecer a mí mis 50 pips. Si ustedes pueden observar entonces, el precio llega perfectamente a esos 50 pips y también llega a los 20 pips de neutralización, lo cual entonces nos conduce a la realización de este setup. Como puedes observar, este tipo de escenarios ciertamente son algo difíciles de ver, pero la experiencia te va permitiendo discernir estos escenarios hasta que finalmente te das cuenta de que el precio no todo el tiempo tiene que hacer las cosas mecánicamente, sino que tiene que hacerlo eficientemente. Y si nosotros aprendemos a ver las cosas desde ese punto de vista, cuando nosotros aprendemos a ver el price action desde ese punto de vista, nos damos cuenta de que hay muchas cosas por debajo de la mesa que dejamos de ver porque no queremos verlas. Muy bien. Por otro lado, y ya para cerrar y concluir esta revisión del trade, quiero que observen esto en términos del rango semanal. Cuando nosotros hablamos, muy bien, en términos del rango semanal, nosotros nos vamos a dar cuenta entonces que utilizando el gráfico de 15 minutos, muy bien, a partir del open del día lunes, el martes y el miércoles, según el rango semanal, idealmente el precio tiende a ser el mínimo de la semana para semanas alcistas entre el domingo y el miércoles al New York Open. Este
esta semana en particular, muy bien, y con altas probabilidades incluso en el martes, muy bien, en el London Open. Ese es el día como que nosotros esperamos más que se forme el mínimo de la semana. En esta particular semana, muy bien, el mínimo se forma, muy bien, el día lunes, muy bien, se forma el día lunes. Entonces nosotros podemos observar en este lugar, muy bien, cómo el precio tiene muy pocos indicios de un Power of Three, entre comillas, ideal para el rango semanal, muy bien, y posiblemente nosotros estamos viendo confundidos esto porque no estamos viendo el Power of Three como lo vimos, por ejemplo, este día. Open, manipulación, expansión, distribución, sino que estamos viendo Open, una manipulación muy pequeña porque el precio realmente a partir del Open se fue muy poquito por debajo de ese mínimo, crea el mínimo de la semana e inmediatamente empieza a hacer rallies. Ahora, acá surge una joya que quiero traerles el día de hoy. Si nosotros esperamos entonces que el día domingo, lunes o martes o más tardar el miércoles en el New York Open se cree el mínimo de la semana para semanas alcistas, ¿cuándo podemos esperar que se forme el máximo de la semana? Bueno, desde el punto de vista en que es una semana alcista y sabemos que tenemos hasta el miércoles en el New York Open, entonces sabemos de que los días jueves son los días más esperados para que se forme el máximo de la semana. Y si lo vemos desde este punto de vista, a lo que está haciendo el precio en este momento en el weekly range, podemos observar entonces que este máximo tiene muy altas probabilidades de ser el máximo de la semana, porque ya pasamos el New York Open del día miércoles y a partir de ese momento nosotros podemos observar a través de la estructura, que la estructura es la neutralización, muy bien, del Daily Liquidity Pool que teníamos marcado, que la formación de un máximo a esas alturas del partido, después de todo el proceso alcista que hemos visto, puede gestionar la formación del máximo de la semana. A partir de ese momento nosotros nos damos cuenta que buscar setups de compra es totalmente de bajas probabilidades. He ahí la razón por la cual yo el día de ayer, o el día de hoy mejor dicho, durante la madrugada, no decidí comprar GBP/USD. Podemos perfectamente premeditar los días en los cuales estos instrumentos, a pesar de estar en un ortho alcista, no nos van a proveer setups. Y todo es con base en la teoría. Espero que te haya gustado este video, espero que hayas sacado una buena información de este setup y te hayas dado cuenta de las razones por las cuales compré, por las cuales fue un setup de alta probabilidad, y finalmente nos pudimos dar cuenta que mientras algunos traders batallan porque están en trades dentro de estos rangos tan comprimidos, nosotros que sabemos lo que estamos haciendo, tomamos estos rangos tan expansivos. Y esa es la diferencia de un trader informado a un trader que está mal informado. Que pases una buena tarde, una buena mañana, una buena noche, independientemente de qué momento estés viendo este video. Nos vemos en la próxima.